Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar el ciclo principal de la narrativa de Francisco González Ledesma, protagonizado por el inspector Ricardo Méndez. Francisco González Ledesma nació en Barcelona en 1927. Estuvo en Madrid, estuvo en Zaragoza, estuvo en distintos sitios, volvió a Barcelona, donde prácticamente toda su vida la ha vivido en Barcelona, hasta que falleció en 2015, como consecuencia de lo que sucedió después de haber sufrido un ictus. Yo recuerdo que estaba en Barcelona, que sería el 2013, y me dijo el Paco Camarasa, el librero de Negra y Criminal, una excelente persona y un grandísimo conocedor de la novela negra, me comentó: a González Ledesma le ha dado un ictus, estamos muy preocupados. 2 años después pues falleció como consecuencia de aquello. En 1948 obtuvo un premio, tenía 21 años, obtuvo un premio por una novela que se llamaba Sombras Viejas, un premio de José Janés, el editor de Plaza y Janés, con un jurado de prestigio, entre los que recuerdo que estaba Somerset Maugham, lo dicen todas las informaciones y tal. Y la novela no se publicó porque la censura la catalogó como de poco menos que de pornográfica, y el autor de rojo, de comunista, tal, bueno, en fin. Tuvo otras novelas también censuradas, por ejemplo, tiempo después, Los Napoleones, pero él, bueno, pues decidió ganarse la vida, trabajar de otra cosa, escribiendo. Él decidió, pues buscarse la vida y ganarse el sustento a base de escribir. Entonces creó el personaje de Silver Kane, que es su seudónimo. Tuvo otros seudónimos. Aquí, por ejemplo, tengo apuntado Taylor Nami, Rosa Alcázar y Fernando Robles, todos eran él. Pero sobre todo Silver Kane es un seudónimo bajo el que se escondía él para escribir miles de novelas. O sea, escribió más de 1000 novelas de estas de bolsillo pequeñitas, tipo las de Estefanía, mucha gente firmaba con seudónimo, pues por razones de que, o porque podían ser sospechosos de ser de izquierda o lo que fuera, para que no relacionaran, para que no se asociara con, si eran escritores, por ejemplo, con una obra más seria, más considerada seria, más importante, por diversas razones. Entonces ponían, y además porque también vendía más poner un autor extranjero que un nombre que sonara español. Otro caso muy conocido es Keith Luger, que con González Ledesma se repartían el honor de ser los autores más publicados en España con nombre extranjero y vendido en el extranjero. Que Luger también hizo Muy alto, muy rubio y muy muerto con Gil Albors, una obra con Juan Alfonso Gil Albors, una obra de teatro muy conocida en su momento. Pero González Ledesma fue Silver Kane, el autor de, ya digo, él decía que eran más de 1000 novelas del oeste, de estas pequeñitas de formato de bolsillo que estaban en los kioscos, que ahora se ven, que se cambian, que se venden, que se compran. Pues ese tipo de colección de Bruguera pequeñita. Y ahí fue, digamos, su aprendizaje. Llegada la transición, ya empieza a publicar, pues con cierta regularidad, algunas materiales recuperados de tiempo anterior, que habían sido, pues ya digo, censurados y prohibidos. Pero sobre todo en 1983, esta no es la primera edición, esta es una edición posterior, publica Expediente Barcelona. Expediente Barcelona ya nos da una serie de claves de lo que va a ser su narrativa del ciclo fundamental, que es el que vamos a hablar hoy, que es el del inspector Méndez. Se inicia con Expediente Barcelona. Aquí el inspector Méndez tiene un personaje secundario, un personaje subsidiario dentro de la novela, pero lo que encontramos en esta novela en Expediente Barcelona, es un recorrido por la Barcelona desde el franquismo hasta la transición, hasta el año 83, no podía ir mucho más lejos, con cierto desencanto, como que a lo mejor esa transición no era todo lo ideal que se podía pensar que iba a ser respecto a la anterior. Aquí, bueno, hay un problema, digamos, en la trama de terrorismo, ¿verdad?, incipiente, que es el caso policíaco, porque todas son novelas policíacas, aunque todas tienen la otra vertiente, que es ¿cuál? El retrato de la Barcelona, según qué novela, cada una parcela,
Por ejemplo, este Expediente de Barcelona es sobre la burguesía de Barcelona, la burguesía clásica de Barcelona, la burguesía potente, la burguesía poderosa, la burguesía tradicional, inmovilista, que en Barcelona, pues claro, es la dueña de Barcelona real, ¿no? Por así decirlo, por lo menos de una gran parte de Barcelona, de los poderes fácticos de Barcelona. Entonces, a través de este supuesto caso de terrorismo, pues vamos viendo, hay una cuestión de una paternidad supuesta, que sí, que sí no, y aquí aparece un personaje que, un comisario, Méndez, un señor ya de cierta edad, no muy jovencito, que empieza a investigar y que es el que resuelve el caso, pero vamos, en un segundo plano, no es lo que más importa de esta novela. Esta presencia de Barcelona, sea de una faceta, sea de otra, sea de un tipo de concreto de la parte social de Barcelona, todas las novelas, entre todas se hace un recorrido, digamos, por lo que es la sociedad catalana, barcelonesa, pero vamos, por extensión catalana, de la clase media hasta también hay elementos de clase alta y también baja, de todo lo que es la sociedad, y está siempre entre las líneas del caso policíaco que trama en la novela negra, que para eso es de género. Y el guía que nos va llevando a la mano, salvo en esta primera, que es Expediente de Barcelona, es Ricardo Méndez, el comisario Méndez. Este Méndez es un policía que va evolucionando, un policía desencantado, es un policía escéptico, es un policía que no se rige por los cánones habituales, y mucho menos por los cánones habituales de la policía, del investigador de novela negra. Este es un policía pues que de algunas cosas tiene una cierta melancolía, de otras para nada. Es un policía que muestra bastante empatía con la gente con la que se tiene que relacionar, sobre todo la de los bajos fondos. Es un policía que lee, es un policía que siempre lleva un libro en el bolsillo, siempre está entrando en librerías de viejos para ver qué encuentra y mirando y llevándose libros. Es un personaje curioso, un personaje que, digamos, frente al estado de bienestar, que claro, es lo que a lo largo de los años pues se va sucediendo, con sus altibajos, con sus ciclos, es bastante escéptico, bastante incrédulo, porque se da cuenta de que lo que en realidad se está manteniendo es el establecimiento de las diferencias, disfrazándolo de un, bueno, pues sí, los que menos tienen, los que menos pueden, pues viven algo mejor, pero una ínfima parte en relación a la mejoría que según se va escalando en los distintos niveles sociales, se va comprobando. Es decir, un Estado que para, por ejemplo, en los años 90, para la gente de clase baja y tal, pues es un logro, es conseguir un cierto nivel de vida, que ya en los 60 ya tenían la clase media normal, no la alta mucho más. En fin, esto es lo que vamos viendo, y este policía se enfrenta a ello. Este policía se encuentra en casos con personajes de esta índole, de este nivel superior en la pirámide social, pero no, hombre, y lo resuelve porque lo tiene que investigar, porque es su obligación y es su trabajo, y lógicamente es el leitmotiv de la novela, pero no por simpatía. Él no necesariamente tiene que comulgar, es más, muchas veces pues al revés, se enfrenta con ellos, le reprocha cosas, intentan que los poderosos que lo aparten del caso, tal. Es un hombre muy sagaz, es un hombre muy inteligente, un hombre que no se machaca por trabajar, es un hombre que, por ejemplo, en lugar de ir al restaurante, al bar del liceo tal, pues se va a tabernas. Recuerdo perfectamente en diversas novelas donde, por ejemplo, el plato del día eran albóndigas de mamut, que debían llevar allí desde el tiempo. O sea, una forma de caracterizarte con una pincelada el tipo de taberna, de barucho que frecuentaba este tío, que bueno, que realmente existen y que tienen su público, y que no está mal. Y este Méndez era uno de ellos, por, digamos, diferenciarlo del elitismo, del ser muy exquisito, y este es todo lo contrario, es muy mundano, es muy pedestre, muy de pie, es un personaje que recorre siempre los sitios a pie, o en metro, en autobús, no va en grandes coches ni nada por el estilo, pudiendo, en fin. Vamos con la segunda novela, Las calles de nuestros padres. Aquí ya el inspector Méndez tiene un protagonismo ya destacado, como ya no abandonará en el resto del ciclo. Aquí encontramos un amigo suyo, que es un periodista que se llama Amores, que yo al principio me liaba, pero ¿qué está hablando? Hasta que yo debo decir que yo estas novelas las conocí porque me hablaron muy bien de una de ellas,
de Crónica Sentimental Rojo, la Premio Planeta, en su momento, que fue en el año 1984, si no recuerdo mal, efectivamente, 1984, por lo que hablaba de Barcelona. A mí hubo una época que me dio por buscar y por leer material sobre la ciudad en que nací, no en la que vivo, yo he vivido muy poco tiempo allí, sí he ido a pasar temporadas, largas temporadas, pero no vivo allí, y quise leer, pues por la situación actual y anterior de una ciudad que prácticamente me era muy lejana, y por eso accedí a estas novelas. Y efectivamente esta, hombre, es una perspectiva cínica, si se quiere incluso sarcástica, pero de luego yo creo que es bastante verídica y bastante real. En fin, volviendo a la trama, este periodista amigo suyo, Amores, pues va, un tipo que va por las noches pues emborrachándose, yendo de bares, tal y cual, conoce a una chica, se va con ella a la casa, y lo primero que descubre es que la chica es un travesti, no es una chica, es un transformista, un señor vestido de señora, pero es que debajo de la cama tiene un cadáver que resulta ser la secretaria de un banquero muy importante de Barcelona. Y este es el arranque para Las calles de nuestros padres, ir recorriendo una Barcelona donde hay momentos de tiempos anteriores y tiempos actuales en confrontación, en comparación, o cómo aquellas cosas han ido a desencadenar las actuales. Esta nostalgia y la oposición de la nostalgia de Las calles de nuestros padres, que por cierto es de 1984, el mismo año que la siguiente novela, que es la que hablaba el Crónica Sentimental Rojo. Premio Planeta 1980, las dos son del mismo año, por lo menos la edición, lógicamente a lo mejor la escribió antes. Y en esta encontramos también cierto, en esta y en casi todas las demás, un cierto resabor de nostalgia, pero también lo contrario. Un despecho contra lo que era aquel entonces, es decir, aquello no gustaba, pues esto tampoco. Crónica Sentimental Rojo es una de las novelas más conocidas de González Ledesma. Pues bueno, pues hay una jueza que tiene sus, dijéramos, desvíos de la norma, y de pronto le aparece en la casa un pecho cortado de una muchacha. Resulta que hay una familia muy importante, la burguesía catalana, Bassegoda, la familia Bassegoda, que tiene un retrato que una meteca también le habían seccionado el pecho, le habían cortado el pecho. Resulta que Méndez se pone a investigar y empieza a averiguar. De esta manera, pues se va desvelando, se va descubriendo toda una trama de faenitas que se hacían unos otros, faenitas y faenazas. Cómo las tramas que han ido sucediendo a lo largo de generaciones de esta familia respecto a otras también, cómo han ido estableciendo su posición de privilegio. Es una novela muy interesante, donde volvemos a la Barcelona esta de clase media alta, por supuestísimo, en oposición al protagonista, al Méndez. Y esta novela tuvo una versión fílmica, en mi opinión, no muy acertada, a pesar de contar con parte del reparto muy importante y con muchísimo talento, pero bueno. Esto fue Rovira Veleta, hizo el guión y la dirección de Crónica Sentimental Rojo en 1986. Yo creo que un poco buscando cierto elemento del cine de aquella época, porque claro, aquí aparecen, en Crónica Sentimental Rojo aparece, por vía de esta jueza y otras cosas, los barstobles, cierto ambiente de disipación, tal y cual, y esto en la época, pues bueno, estamos hablando todavía, que todavía coleteaba el destape y todas estas cosas, todavía claro, y entonces a lo mejor buscaron por aquí encontrar, yo no lo sé, la película, el guión no tiene, sí, hombre, a ver, la línea argumental es la misma de la novela, pero no tiene nada que ver, o sea, la novela es un gustazo leerla, la película pues floja, a pesar de que cuenta con los dos protagonistas, son son magníficos. El inspector Méndez lo interpreta José López Vázquez, siempre está bien José López Vázquez, que no se puede decir que esté mal, y la joven heredera de esta familia que hemos aludido, Bassegoda, ella es Blanca Bassegoda, es Asunta Serna. Asunta Serna, pues fíjate, de los trabajos casi iniciales, podríamos decir, es la jovencita que va un poco acompañando a Méndez en la acción y que tiene tanto que ver en la trama. Había otro personaje que fue muy conocido en su época, yo creo que hoy bastante olvidado, no sé por qué, interpretaba un tal Richard, era un cantante y actor llamado Lorenzo Santamaría, que era mallorquín, si no recuerdo mal, que tuvo éxito, tuvo canciones de mucho éxito, y aquí hacía este personaje.
En la película intentan llevarse más al terreno de la novela policíaca y omitir todo lo crónica sentimental. En definitiva, nos está dando, nos está contando, entre líneas también, una historia de amor, una crónica sentimental real. En fin, es una novela como todas estas, en todo punto recomendable y por tanto, pues a ella remito y no voy a contar nada más. De 1986, La Dama de Cachemira. La Dama de Cachemira, aquí en esta portada es muy elocuente porque encontramos por un lado las chimeneas que simbolizan la industria barcelonesa, la industria que genera esta burguesía en la que siempre estamos pues navegando a lo largo de las novelas, y una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque en este caso el inspector Méndez, nuestro querido y admirado inspector Méndez, tiene que encontrar una silla de ruedas, porque ha habido un crimen y la única explicación que da es que es alguien, un minusválido, que va en silla de ruedas. Cuando encuentre esa silla de ruedas, encontrará el asesino y verá qué es lo que ha pasado y lo que ha conducido a ese crimen. Esta novela fue premio Mister, un premio de novela negra muy importante que se concede en Francia. Esta novela lo consiguió en 1986. Historia de Dios en una esquina es de 1991 y es una novela que, bueno, también desde la nostalgia, al investigar desde la Barcelona inicial, esta es una novela que en cierta medida se aleja un poco de las anteriores y de las que vendrán después, en tanto que arranca en Barcelona, pero Méndez se tiene que ir al Cairo. Tiene que ir al Cairo, tiene que ir a Egipto, investigando el caso correspondiente. También pasa por Madrid, y donde encontramos, pues, por un lado, los rasgos comunes que tienen, no siempre positivos, tanto un lado como el otro, los distintos, como los que los diferencian. Esta complicación, digamos, frente al canon, porque claro, Méndez es Barcelona, Méndez es un sinónimo de un personaje que recorre, conociendo muy bien Barcelona, la recorre a pie, la recorre en transporte urbano, tal y cual, no necesariamente la parte de Pedralbes y la zona noble de Barcelona, sino toda, el Raval, lo que antes se llamaba el barrio chino, etcétera, etcétera, el Poble Sec, todo. Y entonces pues vamos con él recorriendo y conociendo aspectos de una ciudad que, bueno, que es más que una ciudad, que es un ser viviente, ¿no? Y en este caso, en Historia de una esquina, pues también encontramos Egipto y Madrid parecidos y diferenciados. Hasta 2002, como vemos, todo lo prolífico que fue como Silver Kane, aquí se lo pensaba más. Hasta 2002, 11 años después, no aparece El Pecado o algo parecido, donde seguimos en tramas de banqueros, de jueces, de tal, con policía, con Méndez por medio. Y aquí el arranque de la anécdota es que hay una señora que está en su casa mirando y de pronto ve unos individuos pues vestidos como cura, vestidos de cura. Y resulta que es que hay un señor en un banco que está muerto. Muerto, en un banco del parque, está muerto allí. Vienen los curas y se lo llevan. Hombre, llama a la policía, pero ¿qué ha pasado? ¿Esto qué? Empiezan a indagar. Este arranque tan anodino, tan, bueno, que a lo mejor podía parecer una tontería, pues va dando pie a todo lo que siempre ocurre en estas novelas de González Ledesma. Por un lado, al desarrollo de la historia policíaca, que conlleva una serie de gente perteneciente a determinado sector social, lo cual nos lleva por vía directa al conocimiento de esa sociedad y de esa Barcelona de correspondiente a eso. Es que sé que lo repito mucho, pero es que es así, es que no hay otra. Esta novela, El Pecado, algo parecido, por cierto, obtuvo el premio Hammett de novela negra en 2002, perdón. La siguiente novela, de 2005, 5 mujeres y media. Seguimos siempre con nuestro inefable Ricardo Méndez. En este caso, sucede que hay una chica, una joven, a la que hay 3 tipos que la violan. Le dan una paliza, la violan, y tiempo después aparece muerto uno de los violadores aquellos. Esta chica tenía una hermana gemela, idéntica en todos los sentidos, y la madre, que también, porque el padre no aparece por ningún lado. Yo no recuerdo si estaba muerto o se había divorciado de la madre, no, eso no lo recuerdo. Es que ya lo leí hace tiempo, estas novelas, ¿eh? Pero sí recuerdo que la chica, y Méndez pues empieza a ver, y claro, relaciona al violador con esta chica. ¿Qué ha pasado? Entonces, bueno, empiezan a surgir pues todos los entresijos de la novela, ¿no? Que tampoco... El siguiente libro a mí me gusta mucho, me parece muy interesante, en el sentido de que, si bien mantiene al personaje Méndez, el título genérico,
Es el único que no se, en una novela larga, se compone de una serie de cuentos, de 22 cuentos. La soledad, los pájaros, la casa, la serpiente vieja, el orgullo, 22 cuentos, donde vamos conociendo la personalidad del inspector Méndez. Aquí no interesa tanto la trama policíaca, que también aparece en algunos más que en otros, como el conocimiento psicológico del personaje. Cómo piensa, cómo actúa ante determinadas situaciones, cómo se plantea ciertas realidades, y vamos haciendo en mayor medida de lo que ya conocemos a lo largo de sus novelas, hasta ahora publicadas, claro, su particular manera de ver el mundo y de afrontar la existencia, ¿no? Que es bastante interesante. Entonces aquí nos encontramos, que yo no sé si este señor puede ser el Gonzalo Ledesma enciéndose un cigarro, la silueta esta que hay aquí. Pero bueno, a mí me parece un libro muy interesante, estos cuentos, donde, pues ya digo, pues accedemos a distintas facetas de este personaje que es el inspector Méndez. Este de cuentos de Méndez es de 2006 y en 2007 una novela de barrio obtiene el Premio Internacional de Novela Negra RBA. Una novela de barrio que en cierta medida mantiene algún elemento común, anecdótico de la trama, sobre todo, con 5 mujeres y media. En el sentido de que, bueno, aquí sucede que años atrás del arranque, o sea, la novela empieza con una situación de un atraco a un banco. Atraco a un banco, los atracadores, pam, pam, pim, pam. Empieza la huida, la persecución, disparan y hay un niño por allí y lo matan. Niño que es una víctima colateral del atraco aquel. Daños colaterales que le llaman, ¿no? Y años después, uno de los atracadores aquellos aparece muerto. Pero es que después otro también. Y entonces empieza a verse si realmente es el padre de aquel niño el que ha hecho estos crímenes, qué culpabilidad, hasta qué punto se puede culpar a alguien al que le han matado al hijo por tomarse la justicia por su mano. Es que otra cosa que no lo he comentado porque se me ha pasado, pero que es permanente en el personaje, en las novelas del personaje de Méndez, es que él distingue perfectamente esa frase que no por usada, por manida casi, deja de ser cierta, que es la diferencia entre lo legal y lo justo, entre la ley y la justicia. Y Méndez, siempre que puede, aplica la justicia en lugar de la ley. La ley se la puede pasar por el forro, puede permitir que haya un suicidio, puede permitir que el culpable se vaya, porque los atenuantes son muy importantes, en fin. Esta es una novela de barrio, también tiene la particular. Ya hemos conocido en novelas más recientes, de las que hemos ido diciendo, zonas ya no tan pertenecientes a la burguesía barcelonesa, sino más a zonas más marginales, más de menos poder fáctico y económico que la burguesía, ¿verdad? Y esta es una de ellas. En 2009, No hay que morir dos veces, otra entrega, la penúltima de verdad, donde pues sucede un arranque muy precipitado, muy alterado, donde hay una persona, creo recordar que era una muchacha que vivía sola y que venían unos y otros, y siempre estaba entrando y saliendo gente por ahí. De pronto había un asesino que conocemos de otra novela de esta, que se estaba retirado, que Méndez ya conocía y que le había pasado la mano, y le encargan que vuelva a actuar. Y él no declina el encargo. Dice que en principio sí. Y después hay una cosa que es más curiosa, que es que en una boda están para celebrar una boda, y de pronto el novio está esperando a la novia, viene la novia, ¡pah! Y le pega un tiro al novio allí delante de todo el mundo. Este es el arranque de la novela, donde asistimos otra vez, no a lo mismo, pero a distintos elementos de este retrato de la Barcelona de siempre. Aquí habrá también historias con, pues, mezclando la burguesía con parte de los bajos fondos, que es donde se mueve Méndez en su hábitat natural, etcétera, etcétera. Y llegamos a la última novela que escribió Gonzalo Ledesma sobre Méndez, de 2013, Peores maneras de morir. Peores maneras de morir es un caso policíaco, siempre en la Barcelona, tal, donde encontramos el tema de la trata de esclavas, de señoras de los países de influencia comunista, del tráfico de ellas, que las traen aquí para prostituirse, señoras guapas y tal. Todo el procedimiento que hacen para embarcar y lo que sucede cuando llegan a Barcelona. Este es el tema, digamos, criminal que se aborda en la novela.
el pobre de Ricardo Méndez, ya jubilado porque ya hace desde una novela de barrio, ya estaba a punto de jubilarse. No hay que morir dos veces. Sí, 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 y aquí está ya jubilado, pero accede a trabajar. ¿Y qué ocurre? Pues que es la última novela de Méndez, porque Francisco González Ledesma no escribió más, y porque el personaje también, pues en el desenlace, no lo voy a decir, pero bueno, pues concluye la serie de Méndez. La serie de Méndez está cerrada con esta. Pero no es la última novela protagonizada por Méndez, este mismo personaje. Y en esta misma tónica de ir conociendo una Barcelona, en este caso, de la época de la posguerra, pero cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Y me refiero a Llámame Méndez, escrita por la hija del propio González Ledesma, Victoria González Torralba. Esta es la hija de González Ledesma. Y bueno, pues resulta que bueno, ubica en la Barcelona de 1945 un inspector Méndez, que entonces no era inspector porque era mucho más joven. Si no hubiera sido un inspector de 50 años, y eso no puede ser 50 años, y 60. Y en la Barcelona de la época, con el extraperlo, con todo lo de la industria ciudadana, de todos los gremios tal y cual, pues de pronto aparece en Montjuic, aparece el cadáver de una joven. Se llama a la policía, lógicamente, y va este agente Méndez. Y en cierta manera lo que ha hecho la hija de González Ledesma es hacer una prehistoria del personaje, justificando algunas de las cosas que van sucediendo en las novelas escritas por su padre y dando pie y razonando a elementos que conforman esa personalidad que vamos descubriendo en todo este ciclo que hemos visto y que desde luego es una maravilla y que no tiene desperdicio. Y como tal, por eso lo recomendamos. Lógicamente no es un material para leérselo en una tarde, pero sí ir poco a poco. Yo sí que aconsejo una cosa, porque yo fui leyéndola, cuando empecé a leerla, pues en el orden que según la fui pillando, yo no recuerdo qué. Y sí que después, con ocasión no sé si cuando salieron los relatos o cuando una novela de barrio, decidí leerla en orden cronológico. Y se agradece muchísimo el orden cronológico. De verdad, porque es que son pasos sucesivos, entonces cada una va enriqueciendo a la siguiente y cada siguiente va tomando elementos de los que ya, o sea, toma elementos que ya han aparecido antes para crear nuevos avances. Está muy bien la línea consecutiva, claro, habría que empezar entonces por la novela de la hija, o en caso, como ha sucedido en la edición, hacerlo a modo de epílogo. En cualquier caso, esta obra de González Ledesma me parece una obra muy importante, uno de los hitos de la novela negra en España, junto con el Carballo de Vázquez Montalbán y algunos de los personajes, alguna de la serie de Juan Madrid, de los que ya nos ocuparemos en otro momento, y por eso lo hemos traído aquí. Espero que te haya interesado este vídeo. Si es así, pues le puedes dar al me gusta, suscribirte si te gustan, pues, el teatro, el cine, la novela de género, la serie de televisión, los cómics, pues suscribirte, decírselo a otra gente que se suscriba y recomendar que se suscriban, que así nos viene muy bien y nos ayuda. Pues nada, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.